el comportamiento del bulbo en una pantalla anclada. En las anclas, la capacidad de carga del ancla depende de la longitud del bulbo y de la calidad del suelo en el cual se encuentra el bulbo. O sea, el área perimetral, el área perimetral del bulbo multiplicado por la resistencia entre la lechada y el suelo da la capacidad, nos da la capacidad. Realmente nosotros, los ingenieros, podemos determinar una longitud de bulbo en ese tipo de suelo que nos dé una determinada resistencia. Para ello existen tablas empíricas, las cuales deben chequearse en obra posteriormente realizando ensayos de carga. Pueden ocurrir varios tipos de mal comportamiento o de falla en un bulbo. Primero, que falle el tendón o varilla. No es común que se rompa el tendón. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los criterios de la totalidad de normas en el mundo, se limita el esfuerzo último, el esfuerzo de trabajo se limita al 60% del último. O sea, tenemos un factor de seguridad superior a 1.5 en el refuerzo de las anclas. Falla de la unión entre el refuerzo y el cementante. Puede generarse que el refuerzo se salga del bulbo. Tampoco es común. Sí. Si se construye adecuadamente un ancla, debidamente centrada, muy probablemente no se va a presentar extracción o salida del ancla con relación a la inyección. Y un caso que sí es frecuente es la falla de la unión entre el cementante, o sea, el bulbo, obviamente dicho, y el suelo alrededor. La capacidad del bulbo se determina por una fórmula en la cual se tiene el área perimetral del bulbo y se multiplica por un factor de suelo que se determina generalmente mediante tablas de acuerdo al tipo de material. Y posteriormente, en pruebas de carga, se determina si fue la resistencia adecuada. Unión entre el bulbo, o sea, entre la inyección y el suelo alrededor de ese bulbo. Teniendo en cuenta esa resistencia, se determina la longitud de las anclas y la carga para cada ancla. Debemos tener en cuenta adicionalmente que debido a requerimientos de estabilidad no es recomendable utilizar anclas con longitud de menor de 9 metros. Nunca un ancla de menos de 9 metros. La longitud de las anclas y la longitud libre del bulbo debe seleccionarse por el ingeniero diseñador, en tal forma que el bulbo quede detrás y por debajo de la superficie de falla, de la superficie potencial de falla. Y adicionalmente debe haber una longitud libre entre el bulbo y la fachada. Tenemos longitud del bulbo, la cual se determina mediante tablas empíricas y se chequea luego en campo y determinar la longitud libre. La longitud libre es la longitud que no tiene cementación.
la longitud entre la pantalla y el bulbo propiamente dicho. Se recomienda una longitud libre entre el bulbo y la superficie del terreno mínima de 4.5 metros para tendones y 3 metros para varillas. La idea de la longitud libre es que no se pierdan, no haya carga de pérdida del tensionamiento debido a la relajación y fatiga del acero, el suelo y la cabeza de los anclajes. La longitud libre nos garantiza que la carga va desde la superficie hasta el bulbo. Longitud de las anclas. Muy importante. Longitud con relación a la superficie de falla. La longitud total del ancla debe garantizar que la nueva superficie de falla, con los anclajes, tenga un factor de seguridad adecuado. O sea, que el bulbo quede totalmente por detrás de la superficie de falla del talud sin anclas. Determinar la longitud del ancla, la longitud del bulbo y la longitud libre. Tres elementos, tres longitudes importantes para tener en cuenta en el diseño. Longitud suficiente del bulbo. Longitud libre. Longitud total. Las longitudes promedio de los bulbos varían de 3.5 a 12 metros. Para más de 12 metros hay muy poca ganancia de resistencia. Generalmente en suelos, las longitudes de bulbo son mayores a 4.5 metros. En ningún caso menos de 4.5 metros en suelos. Y en rocas, eventualmente, en rocas competentes, no en rocas blandas. En rocas blandas se supone que se comporta como un suelo, el bulbo, con relación a su capacidad de resistencia. En rocas se puede utilizar un bulbo de hasta 3 metros. Y una muy buena inyección. Saber inyectar. Suficiente presión, buenos equipos, que no nos queden cavidades alrededor del bulbo, que el bulbo, que la lechada nos genere un bulbo completamente rígido, uniforme, continuo, sin cavidades internas o cavidades externas, con buena adherencia entre el refuerzo y la lechada, debidamente centrado. Es muy importante la colocación de centradores para que el refuerzo quede en la mitad, en la parte central del área del bulbo. Se van a presentar fisuras. Al tensionar, el bulbo se fisura. Y por ahí puede entrar humedad. Importante. Una muy buena resistencia contra la corrosión de los elementos metálicos. Porque la humedad va a entrar en contacto con el metal. Debido a que se generan grietas, fisuras, generalmente imperceptibles, pero la lechada no es totalmente rígida. Por esta razón es muy importante la protección contra la corrosión y que los bulbos se cementen continuos, que no queden espacios en el bulbo, espacios por falta de presión, por falta de continuidad en la inyección. Los bulbos son los elementos que nos aportan la carga para soportar la pantalla de anclajes. Muchas gracias.